¿Cuáles son las modificaciones de Red Bull que generaron las dos victorias de Max Verstappen y este renacimiento del equipo taurino? Esto está generando el principal tema de discusión entre los fans. Vamos a hablar de eso ahora. Hola amigos de Resaca Motor, bienvenido a otro video. Yo soy Mateus Pucci. Gary Anderson nos da una muy buena idea de lo que está pasando con Red Bull. Cómo lograron llegar al resultado que vimos tanto en Bakú como también en Monza. Y ahora, el mundo de la Fórmula 1 observa con expectativas una carrera en Singapur que puede definir si Verstappen va o no a disputar un título. Sin más preámbulos, naveguemos el artículo de Gary Anderson, quien hace un análisis muy bueno y preciso. La fuente está en la descripción para que puedas apoyarla, prestigiar su trabajo y ver más detalles. Comenzando con el contexto de la temporada, Gary Anderson dice que el cambio ocurrió con el Red Bull i21 en Zandvoort después de la pausa de agosto. Antes de Bakú, él analizó esos cambios. También se dice que Verstappen no se rendirá sin luchar. Andrea Stella sabe que tras el desastre en Bakú el equipo debe mejorar rápido. Hace poco compartimos aquí declaraciones de Stella sobre esto. Entonces, ¿cuál es el gran detalle? ¿Qué es lo que está afectando aquí a Verstappen? Verstappen no estaba logrando lidiar con el subviraje al entrar en las curvas. Él necesitaba una mordida, una sensación más fuerte en la parte delantera. Al resolver ese problema, Verstappen permitiría que el neumático trasero desarrollara el ángulo de deslizamiento necesario. De la manera en que le gusta pilotar, Verstappen tiene un estilo de manejo mixto. Es agresivo, pero al mismo tiempo él logra cuidar los neumáticos. Él sabe cómo sentir el auto para girarlo de la manera en que quiere que sea girado, por así decirlo. Anderson dice que Verstappen no soporta el subviraje al entrar en curvas ya que le incomoda mucho. Pero tampoco significa que si tienes demasiado subviraje, él estaría satisfecho, porque incluso Verstappen tiene un límite. Él necesita esa mordida en la parte delantera para lograr la rotación inicial. Necesita esa sensación, esa agresividad en la parte frontal. Para máxima adherencia, el neumático necesita un porcentaje específico de deslizamiento. Cuando hay un bloqueo de dirección, el ángulo de deslizamiento frontal aparece de inmediato. El piloto espera que la parte trasera derrape, pero que se detenga sin deslizar continuamente. O sea, es la sensación perfecta del auto. Cuando agarras tu videojuego, tu simulador, vas a tomar una curva que a veces es en B, una curva más cerrada. Quieres girar el auto, darle ese golpe al frente, pero esperando no perder la parte trasera. Para que el auto gire, para que rote de una forma que ya salgas perfectamente en línea recta para la secuencia al salir de la curva. Verstappen quería justamente esa estabilidad al salir de la curva para no estar peleando con el auto. Teniendo una visión general de los cambios que propuso e hizo Red Bull, tenemos los siguientes puntos. Los cambios fueron hechos para dar a Verstappen un auto con mejor entrada en curva y más estabilidad, adaptado a su estilo agresivo. En el alerón trasero puedes ver en rojo las que se implementaron en Bakú y en amarillo las que se implementaron en Monza. El alerón trasero tenía el borde de fuga, por donde pasa y escapa el aire. La adición del gurney flap, ya entenderás qué es. Para mejorar esa estabilidad, el piso tuvo una apertura aumentada para mejorar la conexión con el chorro de neumáticos. O sea, tiene que ver con la capacidad del aire de ser expulsado por la llanta. Hablando de una forma muy directa, muy literal, ya en el llamado gurney flap, que es el elemento en el borde de salida, en esa parte del alerón trasero donde el aire está saliendo, este altera el centro de presión hacia atrás. Ya en el alerón delantero hubo una modificación, reposicionando la sección de mayor cuerda para mejorar el flujo de aire. ¿Qué es mayor cuerda? Esa cuerda sería una línea recta imaginaria que conecta justamente la parte trasera, borde de salida, hasta la parte delantera. Porque todo de lo que estamos hablando aquí es sobre aire, es sobre el movimiento del aire en el auto, la forma en que está llegando, saliendo y siendo redistribuido por el auto. En el alerón trasero no hubo ningún tipo de modificación en el borde de salida en sí. Ilustración de Gary Anderson. La línea verde es justamente por donde pasa ese borde de salida en Azerbaiyán. Mientras que en Monza no la tenías, que es la pequeña línea roja. ¿Existe un impacto en el rendimiento en esta cuestión? Con la modificación en Monza que Verstappen pidió, al cortar el alerón, se redujo la carga aerodinámica y la resistencia. Pero con la actualización del alerón delantero, el equilibrio del auto mejoró, incluso con menos carga en la parte trasera, lo que resultó en un buen auto, tanto en curvas como en rectas, con una buena velocidad final. En el artículo, Gary Anderson dice lo siguiente:
En Azerbaiyán, Red Bull utilizó un alerón trasero de la misma especificación, pero sin el corte en el borde de fuga. Esa especificación fue usada por Verstappen hasta la última parte de la tercera práctica libre en Monza, con Tsunoda continuando usándola. Pero Verstappen obligó al equipo a usar el alerón trasero recortado en su auto, cortado hasta la hora de la largada. Fue una petición de Verstappen, quien apoyó la modificación como mencioné antes. Ahora, hablando del gurney flap, que fue introducido en Bakú, aumentó ligeramente la carga aerodinámica trasera. El centro de presión del auto quedó más hacia atrás que con el aumento del ángulo del alerón. Y por eso esa presión en el alerón, estar más hacia atrás, ayudó a tener estabilidad trasera en las zonas de frenado en Bakú. Esa modificación complementó los cambios aerodinámicos para darle a Verstappen la entrada en curva que necesita. Sobre la actualización del piso de Red Bull, que también fue clave, se usó en Monza y Bakú y es la actualización más comentada. Tiene una abertura aumentada que está destacada en rojo en la imagen y su función es conectar el flujo de aire superior con justamente ese chorro de aire. Aquí el chorro de las llantas es eso. El aire que desplaza la llanta al girar sobre la pista puede ir hacia afuera o hacia adentro. Si va hacia adentro puede afectar el funcionamiento del difusor. La solución es hacer una abertura mayor en el piso para mejorar el flujo, permitiendo que rodee la pared interna de la llanta. Eso termina haciendo que el flujo sea dirigido hacia el área de baja presión y mejora el desempeño del difusor. Entonces fue una actualización para revisar ese flujo de aire y tener un efecto no solo en esa región del piso, sino también llegando al difusor y mejorando el flujo en los neumáticos. Por ejemplo, aquí están los componentes. Anderson afirma que Red Bull también quitó uno de los soportes, señalado con la flecha blanca en la imagen. Estos soportes son buenos, pero si no corresponden a la dirección del flujo, aumentarán el bloqueo del flujo de aire. O sea, si no ayuda, estorba. Entonces, si no los necesitas para soportar esa sección horizontal del alerón, para darle soporte a la sección horizontal del alerón, es mejor quitarlos. Red Bull logró menos obstrucción y mejor direccionamiento del aire a los componentes posteriores, optimizando el equilibrio entre rendimiento y necesidad estructural. Todo esto es de suma importancia para que entendamos que todos estos componentes, este paquete de Red Bull, funcionan casi en conjunto. El alerón delantero también recibió modificaciones. Hubo una modificación en Imola, también por el flujo de aire, y en Zandvoort hubo una modificación que mejora la gestión del flujo de aire con diferentes ángulos de dirección. El auto es más estable y predecible. También hay una ligera curvatura inversa en el borde de salida del alerón delantero, que mejora la reconexión del flujo de aire entre la superficie inferior y superior y mantiene la energía del flujo de aire para el resto del auto. En la cita del artículo, al manejar el flujo de aire con el carenado interno de la rueda y neumático, será más consistente, con varios grados de bloqueo de dirección. En general, una ubicación del centro de presión más estable, que es de donde se genera el equilibrio del auto, hace que el auto, en general, sea mucho más equilibrado. El alerón delantero tiene una función muy importante en cómo ese aire se dirige hacia el resto del auto y en el equilibrio del auto en sí mismo. Observamos cambios en el piso, el alerón trasero y el delantero. Modificaciones que le dan a Red Bull un paquete mucho más estable. ¿Alcanzará para vencer a McLaren? Esa es la gran pregunta. En la adaptación del piloto logramos mejor entrada en curva, menos subviraje, mayor estabilidad al frenar y equilibrio aerodinámico optimizado. De acuerdo con Gary Anderson, ahora Verstappen tiene la entrada en curva que él deseaba, ahora el resto depende de él mismo. Entonces todo esto de lo que hablamos muestra cómo la Fórmula 1 es excepcional en desarrollo. Y son enfoques muy inteligentes, pequeños, pero muy transformadores en el estilo de manejo y también en la confianza de un piloto. Hasta Yuki Tsunoda ya se siente más cómodo con el auto. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Este video forma parte de nuestra lista de reproducción de análisis técnico. Puedes ver otros videos ahí y no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte nada aquí en Resaca Motor. Un gran abrazo, gracias y nos vemos. Adiós.